Hoy tenemos un súper extraordinario webinar de salud con Nutrición BioReady. Hoy tenemos a una súper oradora de lujo, una persona comprometida con la empresa Ensacta. Ella es la doctora Yolanda Martínez. Ella es médico homeópata desde el año 2005. Ella es socia de Ensacta. Es nuestra líder platino y ella cuenta con una de las organizaciones de mayor crecimiento a nivel nacional. Una persona líder de compromiso y con muchísimo conocimiento en compartir los nutrientes de Ensacta. Y el día de hoy, ella nos hablará de cómo inician las enfermedades degenerativas y los mecanismos de defensa del cuerpo. Muy contenta de compartir este maravilloso webinar, que me place mucho compartir esta información que me pareció súper importante, ya que es lo que estamos viviendo normalmente, sí, en este momento de compartir los nutrientes a la gente, de consumirlos. Entonces es muy importante esto que les voy a compartir. Y vamos a iniciar con lo que son, cómo inician las enfermedades degenerativas. Es sumamente importante para mí esto, porque es lo que estamos viviendo ahorita con la gente. Aquí pusimos un corazón, porque obviamente es el encargado de la conductividad o de la repartición de todos los nutrientes hacia el cuerpo, y es el encargado de llevar la toxicidad a todos los depósitos de desechos. Entonces, pues obviamente es muy importante mantener a nuestro corazón, a nuestro sistema circulatorio súper limpio o en excelentes condiciones para que pueda hacer las labores como debe de ser. Sí, entonces ya que nuestro corazón bombea alrededor de 7,200 litros de sangre durante las 24 horas. Esto también quiere decir que está eliminando o también llevando a los depósitos de desechos, como les comenté, alrededor de 7,200 kilos de materiales de desechos. Imagínense, entonces, si el sistema circulatorio debe de estar al 100%, que no le estorbe ninguna grasa o ningún colesterol, que no le estorbe ninguna toxicidad, que no le estorbe nada para que pueda conducirse correctamente. Por eso es importantísimo mantenerlo súper mega limpio. Entonces, tenemos filtros, los filtros del cuerpo, de la sangre, son los riñones, el hígado y los pulmones. Ellos son quienes filtran toda esta sangre, toda esta suciedad. Entonces también es muy importante que se mantengan súper limpios. Todas estas células, al hacer la función dentro de este órgano número 1 del riñón, pues obviamente tienen que estar también súper limpias, deben de estar al 100% por todas las funciones que hacen los riñones. Entonces este genera urea y genera ácido úrico. Entonces esto, si no se elimina de forma natural o de forma correcta, entonces empieza a deteriorar, a acumularse, y es cuando empiezan los problemas ya a degenerarse. El siguiente órgano es el hígado. Entonces este hígado, pues obviamente genera grasas, genera colesterol, ácidos grasos, y pues obviamente también debe de estar muy limpio, ya que el hígado hace más de 500 funciones. Entonces imagínense, debemos de mantenerlo siempre en buenas condiciones, siempre limpio y siempre funcionando al 100% para que pueda hacer esas funciones al 100 correctamente. El siguiente es los pulmones. Entonces estos pulmones también obviamente generan ácido carbónico, CO2, que ya son los desechos de todo el sistema circulatorio, de todo el sistema celular, van y se depositan ahí en los pulmones, haciendo un cambio de gases.
dejan el ácido carbónico, el CO2, lo dejan ahí, las células rojas, la sangre, y lo intercambian por el oxígeno para volver otra vez a llevar ese oxígeno a todo el sistema celular del cuerpo. Entonces, este ácido carbónico debe de expulsarse, debe de eliminarse de forma natural para evitar también que se generen las enfermedades degenerativas. Entonces, por eso es sumamente importante que los pulmones se mantengan limpios. Imagínense, yo lo veo con las personas que fuman. Obviamente el fumador pasivo como el fumador activo, pues obviamente le va peor al pasivo, porque se toma o se absorbe toda la toxicidad del fumador activo. Entonces, imagínense, si con los mismos desechos del cuerpo se taponea y obviamente eso le evita la función al 100% a los pulmones que puedan respirar, que puedan hacer toda la labor, imagínense, todavía aparte con el humo del cigarro, todavía le va peor a esos pulmones y obviamente va mermando la función metabólica de todos esos gases y pues obviamente empiezan ahí los problemitas, ¿no? Entonces por eso es importantísimo mantenerlos siempre limpios, siempre, siempre, que ese ácido carbónico se elimine. Entonces al no ser eliminados, obviamente, pues empiezan a generar las deficiencias, ya sea por las fallas renales, por las fallas hepáticas y por las fallas pulmonares. Al mismo tiempo se van a estar dando las fallas orgánicas o sistémicas, que son directamente de todo el cuerpo. Aquí ponemos una imagen de todos los sistemas del cuerpo o algunos sistemas del cuerpo que obviamente empiezan a deteriorarse y obviamente es como se van a empezar a dar las enfermedades degenerativas. Y obviamente, pues esto tiene que ver, todo tiene que ver con el exceso de toxicidad o las fallas mecánicas ya directamente. Entonces, pues obviamente todos estos desechos se van a acumular o a penetrar en el espacio intersticial o en el espacio que hay entre una célula y la otra. En ese espacio es donde se acumulan las toxinas, los desechos metabólicos de las células y obviamente estos desechos taponean la conducción de esos nutrientes y aparte los destruyen para que no les permitan la entrada. De por sí, solamente de lo que comemos, el 90% se va a heces fecales o a los intestinos y el 10% pasa a la sangre. Entonces, por eso es de que de ese 10%, el 6% se queda atorado en esos espacios intersticiales y el otro 4% logra penetrar a nivel intracelular, pero la verdad es muy poca cantidad la que penetra a nivel celular de sus nutrientes y pues obviamente se va deteriorando la célula, se va desnutriendo, se va deshidratando y obviamente con mucha falta de oxígeno y eso también la va deteriorando, la va enfermando a esa célula. Entonces, esas toxinas destruyen a los nutrientes y entonces empiezan a generar enfermedades degenerativas. Ya estamos hablando de una enfermedad degenerativa de origen neurológico, por ejemplo, que puede ser una de ellas el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, todos esos, etcétera, 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 todas esas enfermedades de origen neurológico pueden ser de origen inflamatorio, o sea, de origen autoinmune, pueden ser de origen óseo, también como la osteoporosis, pueden ser de origen digestivo, que también hay sumamente enfermedades horribles también de origen digestivo, de origen pulmonar también. Entonces, todo esto es por esas fallas o por esas deficiencias de los órganos que no están eliminando al 100% las toxinas. Imagínense los órganos que filtran, que nada más funcionaran un 90%. Yo me voy así grande, pues un 90%. Ese 10% en cada desintoxicación o en cada eliminación de toxinas, si ese 10% no funciona, se queda dentro de,
entonces es cuando empiezan esas enfermedades, empiezan a deteriorar esas toxinas. O sea, esas toxinas son agresores, son destructoras del ADN. Entonces, por eso empiezan ese camino a las enfermedades degenerativas. Entonces, ese 10% que les comento es sumamente importante que se elimine, o sea, no tiene que quedar ni siquiera un 1% de toxicidad porque es acumulativa. Y entonces, esa acumulación de desechos, de toxinas, empieza a agredir a todos los sistemas, ¿sale? Entonces, cuando sucede eso, entra como un mecanismo de defensa, entra a defenderse el cuerpo de alguna manera para eliminar o para protegerse de todas esas agresiones. Inicia por retener líquidos. Si ese es un mecanismo de defensa, lo retiene en una bolsita, eso le ayuda mucho o le permite que se vaya diluyendo esos líquidos, esos ácidos, eliminando esos ácidos para que pueda el cuerpo, la célula, alimentarse perfectamente bien, para que le pueda permitir la entrada a esos nutrientes. Si no, de otra manera, pues obviamente no le permitiría y esto causaría esa enfermedad. Entonces, por eso utiliza ese mecanismo de defensa. Pero, ¿qué pasa cuando retiene esos líquidos? Pues empieza a inflamarse precisamente por esa retención de líquidos. Si ven ahí esas piernas de esa persona, cómo empiezan a hincharse, y también el sistema venoso, cómo empieza a hincharse por esa retención. Entonces, a veces la gente dice, bueno, pues son unos kilitos de más, no pasa nada. Sí, pero esos kilitos de más es cuando lo que les comenté ahorita es acumulativo. En cada desintoxicación se retiene o en cada mecanismo de defensa tiene que hacer eso el mismo cuerpo y de alguna manera es acumulativo. Entonces, por eso empieza a hacerse la obesidad o a provocar la obesidad y entonces al rato es muy complicado, muy difícil eliminar todos esos tóxicos y eliminar las grasas o las retenciones de líquidos porque normalmente no consumimos alimentos que puedan hacer esa desintoxicación. Normalmente consumimos alimentos que provocan excesos de toxicidad, que son las comidas rápidas, las carnes, las harinas, las azúcares, todos esos alimentos ayudan para que se provoque esa obesidad, ¿sí? O esa retención. Y creo que es muy importante saber qué es lo que de alguna manera nos beneficia o nos ayuda para poder ayudar a nuestro cuerpo, porque la verdad es que no se vale, sabiendo nosotros qué es lo que nos está enfermando, hacer caso omiso de eso, ¿no? Entonces, otro mecanismo de defensa es el tamponamiento. Esto quiere decir que el cuerpo, el mismo sistema de defensa, atrae o jala los minerales de los huesos para llevarlos a otras necesidades del cuerpo. Y esto obviamente pues nos va a provocar una osteoporosis, como va a estar eliminando esos minerales o extrayendo o secuestrando esos minerales, pues obviamente va a provocar una osteoporosis o una calcificación y pues eso normalmente sucede mucho más en mujeres que en hombres, precisamente porque nosotros eliminamos más minerales de forma natural. Otro mecanismo de defensa también es drenando los ácidos. Todos esos desechos metabólicos se convierten en ácidos, son ácidos. Entonces, todos estos ácidos pueden provocar dermatitis, los eczemas, puede generar psoriasis, llagas tanto externas como internas. Entonces, todo esto, la verdad, puede ser en piel y puede ser también o lo puede provocar en mucosa. Entonces, por eso se generan también las úlceras varicosas o se pueden dar las úlceras gástricas. Eso tiene que ver también en la mucosa del estómago.
y todos estos ácidos se producen, se acumulan y empiezan a carcomer o hacer que se estén haciendo esas llagas, ¿no? Y pues obviamente eso empieza a enfermar, ya, eso sí ya estamos hablando que vamos a continuar al mecanismo de defensa número 4, que tiene que ver con la mutación celular. Entonces, cuando ya llega a esta mutación celular, es ya lo último, ya cuando los médicos les dicen a las personas, pues ya no tiene remedio, señora. Entonces, eso quiere decir que las células ya no pueden más con todas las funciones que tienen que hacer, porque obviamente, aparte de que no tienen energía, pues obviamente están totalmente invadidas de tóxicos y eso crea una mutación. Entonces, esta mutación obviamente hace que en vez de alimentarse, en vez de hacer las funciones correctas, la célula empieza a agredir a otras células porque ya no se quieren alimentar, ya no se pueden alimentar, más bien, ya no pueden tener esos líquidos buenos, ya no tienen esa oxigenación y obviamente en vez de alimentarse o hacer sus funciones de forma natural, empiezan a agredir a otras células y es cuando se crea la metástasis. Y eso estamos hablando obviamente del cáncer. Entonces, cuando se habla de una mutación, quiere decir el cáncer. Y ahí perfectamente se ve en el ADN cómo se crea esa mutación. Y también cuando entra un virus a la célula, hagan de cuenta que en vez de cáncer, dice virus. Entonces, por eso es sumamente importante eliminar todas las toxicidades, consumir alimentos que nos apoyen a eliminar esas toxicidades para evitar todo esto que estamos platicando, que estoy compartiendo, porque obviamente pues eso nos empieza a hacer una degeneración y obviamente al rato ya las personas pues simplemente ya no hay nada que hacer y entonces se dan las enfermedades degenerativas. Esto ya es cuando ya se dice, ya tiene diabetes, ya tiene cáncer, ya tiene hipertensión arterial, ya tiene triglicéridos altos, ya tiene esto. Entonces se van a manifestar en cualquier enfermedad degenerativa. Entonces, muchachos, cuando nosotros empezamos ya con esas situaciones, pues obviamente los medicamentos ya tampoco pueden hacer absolutamente nada por esas personas. Nosotros cuando ya intervenimos en esa parte que empezamos a darle los nutrientes a las personas, obviamente tiene que ver, número uno, y la parte más importante que van a hacer nuestros nutrientes es hacer una desintoxicación. Ya vieron cómo se va deteriorando el sistema celular hasta llegar a una enfermedad degenerativa y que obviamente el cuerpo cómo hace cosas para poder defenderse y provoca enfermedades para poder defenderse. Y realmente no es que el mismo cuerpo las provoque, sino que de alguna manera la toxicidad es la que va mermando o la que va deteriorando, la que va quemando todas esas células, todo ese sistema para poder defenderse de las mismas. Entonces, al darle los nutrientes a las personas, inicia con esa desintoxicación. Esa desintoxicación va a empezar a eliminar, a drenar todas las toxinas, todos esos desechos metabólicos, los va a empezar a drenar de forma natural. Entonces es cuando empiezan a aumentarse sus síntomas que normalmente las personas dicen, es que me siento que me duele más el estómago, es que me duele más la cabeza, es que se me inflamó aquí, es que se me inflamó allá, es que tengo ganas de llorar, es que, o sea, muchos síntomas que se provocan dentro del cuerpo, pero es el mismo cuerpo que entra en una defensa para evitar que esas toxinas vuelvan a penetrar o se queden ahí deteriorando el mismo cuerpo o las mismas células del mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que hacer la aclaración
o más que nada, que nosotros tengamos ese conocimiento de que el mismo cuerpo hace esa labor para protegerse. Entonces, una vez que protege el sistema celular, empieza a drenar esas toxinas. Una vez que ya se drenaron las toxinas, que ya se eliminaron los desechos metabólicos, entonces empieza a hacer la reestructuración de las mismas células, de los mismos órganos, a reestructurar, a hacer que nuevamente se vuelvan a proteger esas células y obviamente que los órganos vuelvan a funcionar normalmente. Eso es la labor que hacen nuestros nutrientes. Por eso es de que apoyan en todas las enfermedades crónico-degenerativas, en las enfermedades infecciosas, en las enfermedades autoinmunes. Apoyan a erradicarlas porque van a ir a la causa, la toxicidad, el mal funcionamiento de los órganos que son los filtros del mismo cuerpo. Eso nos va a ayudar, o eso nos ayuda a que las personas empiecen nuevamente a tener esa fe de que se van a mejorar. Y la verdad es que hemos tenido, sí, muchos testimonios de los nutrientes, porque obviamente se les da la información correcta a esas personas. Cualquier nutriente, cualquier tratamiento que se le dé a la persona va a ser la misma labor, muchachos. Por eso es de que no se enfoca el nutriente en las enfermedades, sino que se enfoca en la causa que desencadenó dicho padecimiento, dicha enfermedad. Entonces, los nutrientes van a trabajar maravillosamente bien, porque en cuanto la persona se los toma, automáticamente ellos al 100% se asimilan, porque la molécula es muy pequeñita, no tiene que hacer ese proceso de digestión o ese proceso metabólico, sino que ya viene lista la molécula y entonces elimina los desechos al 100%. Por eso la persona debe de tener la paciencia de consumirse todos los nutrientes, que todos se los deben de tomar, porque si hay deficiencia de uno, empieza entonces el deterioro y las enfermedades. Entonces, por eso es importante que todos los nutrientes estén dentro de la célula para que puedan hacer esa labor. Entonces, el 100% se va a absorber, el 100% va a empezar a funcionar el sistema celular, a eliminar la toxicidad y obviamente tiene que tener un proceso o la paciencia de ese proceso, de vivir ese proceso, de aguantar ese proceso de 4 a 6 meses para que la persona tenga un resultado extraordinario. Es sumamente importante que se le diga eso a las personas para que no crean o no piensen que esto es mágico. La verdad es que el cuerpo es el que es mágico. Obviamente estando limpio, estando libre de todas esas toxinas que le pueden abrumar o simplemente estorbar para que pueda hacer sus funciones metabólicas. Entonces, los nutrientes están haciendo esa labor extraordinaria y por eso es que tenemos los resultados que tenemos. Por eso es de que empieza otra vez a funcionar el hígado. Por eso es que empieza otra vez a funcionar los riñones. Por eso es que empiezan otra vez a funcionar los pulmones, el corazón, el cerebro y todos y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo empiezan nuevamente a funcionar correctamente, adecuadamente, precisamente porque ya entraron en una desintoxicación. Y lo más maravilloso es que entran en una desintoxicación mental, emocional y física. Y eso la verdad no tiene precio porque ningún alimento de los que comemos normalmente hacen esa labor. Entonces nuestros nutrientes hacen toda esa labor, por eso es importante decirles a las personas que tengan esa paciencia, que disfruten, que sientan, qué padre, o sea, que si me duele el pie o que si me duele el estómago, qué padre, es una buena señal de que el cuerpo está reaccionando ante los agresores
que son las toxinas o los desechos metabólicos, para poder eliminarlos, y entonces una vez que los elimine pueda tener esa fuerza, esa energía, ese poder de hacer que nuevamente vuelvan a funcionar todos los órganos y todo el sistema circulatorio esté en perfectas condiciones. Entonces, no tengan ninguna duda de que funcionen o de que no funcionen los nutrientes. La verdad es que el señor Rosol ha invertido muchos millones de dólares para que estas fórmulas estén lo mejor de todo el mundo, para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios y que no tengamos ninguna duda al compartirlos. Estos nutrientes son inofensivos. Estos nutrientes son 100%, 1000% naturales, porque no tienen ni siquiera conservador, gracias a la formulación. Entonces, si tuviera un conservador, el conservador es cancerígeno y es tóxico. Entonces, obviamente, pues no tendría sentido ponérselo. Por eso es que nosotros no debemos de tener ninguna duda en recomendarlos y en consumirlos. Ahora, si le provoca nos provoca o X una reacción de esas que normalmente provocan, es porque el cuerpo se está defendiendo. Eso se los quiero que nos quede bien claro, para que nosotros, cuando la persona nos diga que le provocó un síntoma, no es el nutriente, es el mecanismo de defensa propio del cuerpo, que se protege para poder eliminar todos los venenos o todos los ácidos o todos los desechos metabólicos que están dentro del mismo. Entonces, vamos a tomarnos nuestros nutrientes. En las personas que tienen problemas crónico-degenerativos, es muy importante comentarles cómo se lo deben de tomar, precisamente para que esos síntomas que vayan a provocar al defenderse el mismo cuerpo, pues no sean tan fuertes, porque la verdad normalmente la persona no está acostumbrada a sentir estas molestias, y obviamente pues lo primero que quieren hacer o que les gustaría hacer, porque no soportan a veces los dolores, pues es tomarse un paliativo, ¿no? Una pastilla. Entonces, la forma de cómo se los vamos a dar a consumir es muy, muy suavecita. Tenemos que le vamos a dar los 2 PXP, tanto el Forte como el Royal, porque el Forte nos va a apoyar. Obviamente, si ya está la enfermedad degenerativa, obviamente no están funcionando los órganos al 100%. Entonces, el Forte nos va a apoyar para que esos órganos vuelvan otra vez a tener ese 100% de funcionalidad, y el Forte, el PXP Forte, nos va a beneficiar en esa parte. Y el PXP Royal nos va a apoyar mucho para drenar esos venenos metabólicos, para que se eliminen rápido. O sea, con la mismo apoyo del sistema inmunológico, y obviamente también con el apoyo del PXP Royal, se van a eliminar muy rápido esos tóxicos, para que puedan ellas tener la fuerza para que vuelvan a funcionar normalmente, ¿sí? Entonces vamos a darles 2 cucharadas durante el día. Puede ser que le des una de Royal en la mañana y otra de Forte en la tarde-noche, o pueden ser las 2 en la misma agua. Eso no tenemos ningún problema. Los nutrientes los puedes dar todos juntos, diluir todos juntos en una sola porción, no hay ningún problema. Si te adelantaste una hora que era, por ejemplo, que si se los ponen cada 2 horas, un ejemplo, cada 3 horas, y te adelantaste o te atrasaste, sin problema, ¿sí? No es como un medicamento. Le vamos a dar 2 cucharadas por 3 días. Al cuarto día le vamos a dar 4 cucharadas por 3 días. Y después, al cuarto día, después de esas 4 cucharadas, le vamos a concluir en 6. Esto va a ser durante ese tiempo que les comenté, que puede ser de 4 a 6 meses, o depende como nosotros vayamos valorando. Por eso es que nosotros no somos vendedores de un producto X.
nosotros de verdad recomendamos un resultado y lo más importante es que siempre estamos al pendiente de cómo va la evolución de la persona. Y eso es muy importante para ellos. Yo le vamos a dar el HFI 6 al día, DHA 6 al día. El RG le vamos a poner 3 goteros en la misma agua del PXP. Le vamos a dar 6B12 al día, ¿sí? Debajo de la lengua. Pueden ser 2, 2 y 2. 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. De café riquísimo, del riquísimo café le vamos a dar 2 sobrecitos al día. El primero se lo recomiendo muchísimo en el desayuno. Y ya a la mediodía se puede tomar el otro sobrecito. Del PX Extreme va a ser 1 al día y de Yacuná van a ser 2 onzas al día. Recomendación del Yacuná. Hay que refrigerarlo. Es sumamente importante darle esa recomendación a las personas. Nos vamos directamente de manera infecciosa. Ahí le vamos a dar, cuando hay una situación infecciosa, por ejemplo, que las personas tienen algunos síntomas de fiebre, por ejemplo, o que tienen dolor articular generalizado, o que, por ejemplo, traen alguna llaguita que les esté molestando, esté en supuración, algo que sea infeccioso, o por ejemplo, cuando las personas, es otro ejemplo, cuando las personas ya están tomándose los nutrientes y empieza esa desintoxicación, entonces también se lo podemos dar de forma aguda. De esta misma manera, puede ser solamente 3 días para acelerar la desintoxicación y que pasen rápido esos síntomas molestos. Le vamos a dar el PXP Royal y el Forte, le vamos a dar media cucharadita cada 2 horas. Eso es si cada 2 horas mientras la persona esté despierta. Cuando esté dormida, no. Entonces el HFI se lo vamos a dar 2 tabletitas cada 2 horas. Recomendación, ahí sí es muy importante que destapen las cápsulas y vacíen el contenido en la misma agua del PXP. Sí, eso nos está dando un resultado mucho más rápido y contundente. Le vamos a dar una perlita de DHA cada 2 horas. El RG le vamos a poner medio goterito en el mismo PXP y el HFI. De B12 le vamos a dar una cada 2 horas. De café le vamos a dar 2 al día. Del Extreme le vamos a dar 1 al día y de Yacuná 2 onzas al día. Si es dolor de cabeza, si anda muy hipersensible la persona, le podemos dar hasta 4 tomas de Yacuná al día. Lo más maravilloso es que ustedes pueden expandirse con las tomas de los nutrientes. Entre más nutriente le demos a la persona en una situación aguda, más rápido va a salir de esa situación molesta, pues más rápido, ¿sí? Entonces ustedes ni se preocupen por las cantidades grandes que le puedan dar, va a ser mucho más benéfico. Entonces nos vamos directamente a de uso preventivo o mantenimiento. Entonces ahí ya cuando la persona dice, yo no tengo ninguna enfermedad, no, pero también está sufriendo ese proceso de desintoxicación, de metabolización, de energía y todo eso, entonces también requieres tomarte los nutrientes. Si no vas a entrar también en lo mismo, nadie nos escapamos de ese proceso. Aunque en este momento no estemos bien o relativamente bien, nadie está exento de tener una enfermedad degenerativa. Entonces, ya cuando le damos de mantenimiento es porque la persona ya cumplió 6 meses, 1 año y la persona ya está muy bien, entonces ya le podemos dar mantenimiento, ¿sí? Entonces le vamos a dar el Alpha PXP Royal, una porción al día, una cucharadita, del Forte una cucharadita diaria, de HFI 2 tabletitas al día, de DHA 2 perlitas al día, de RG 2 goteritos al día, porque es sumamente importante que el agua que consumimos lleve alfa RG para que pueda tener una perfecta conductividad
de todas las moléculas del agua y se pueda eliminar más rápido la toxicidad o evitar que de alguna manera se vaya acumulando nuevamente, ¿sí? La B12, 2 al día, el café, 1, y la verdad, si quieres tomarte 2, 3 o los que tú quieras de café, te los puedes tomar. Del Extreme, igual, 1 al día. Si también te quieres tomar 2, 3, 4 al día, también lo puedes hacer. Y de Yacuna, 1 onza al día. Esas son las formas de consumo. De verdad es muy importante que tengamos ese conocimiento y que se lo podamos compartir a las personas que están también uniéndose a esta gran misión, esta maravillosa misión de compartir estos extraordinarios nutrientes, porque obviamente todas las personas tenemos un enfermito en casa o un familiar. La verdad es que pues automáticamente o inconscientemente queremos compartirle los nutrientes a las personas y pues obviamente es importantísimo que tengamos ahora sí que ese conocimiento, ¿sí? Y pues la verdad me place a mí mucho compartir esta información, espero que haya sido de utilidad, que de verdad lo apliquemos y que les sirva. Y muchísimas gracias por tener ese espíritu de ayudar a las personas. Dios no se queda con nada. Cuando tú compartes algo, Dios te da multiplicado.